¿Saben qué es la mediación comunitaria, familiar, educativa? Hoy vamos a hablar de la mediación comunitaria. Problemas, por ejemplo, entre vecinos. Con la mediadora Magali Marrodán abrimos hoy nuestro programa. ¿Qué tal, Magali? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Bueno, ¿qué es esto de la mediación comunitaria? ¿Qué problemas miramos? A ver, mediación comunitaria es mediación en primer lugar, entonces se trata, como siempre hablamos, Amaya, en nuestros programas, de intentar prevenir y resolver pues algún tipo de conflicto, de situación, ¿no? Y en este caso entre las personas, pero en su faceta de ciudadanos, no tanto a nivel particular, sino tú y yo como ciudadanos podemos tener algún tipo de problema o de situación conflictiva y entonces la mediación comunitaria trata de prevenir y de solucionar este tipo de problemas. Claro. ¿De acuerdo? ¿Problemas de qué tipo, por ejemplo, y en qué ámbito? Danos alguna pista, ¿no? Para saber pues, a qué nos estamos refiriendo. La mediación comunitaria lo que trata, sobre todo, es de inculcar principios de convivencia, por ejemplo, entre vecinos. Estos son los más escuchados y oídos. ¿Ponemos o no ponemos un ascensor en la comunidad? Y los de los bajos y el primero dicen que ni hablar. Claro. Y en cambio los de segundo, tercero, cuarto sí que quieren. Mira, estos días otro problema clarísimo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver pues, con la administración pública, en este caso el ayuntamiento, y luego los vecinos y las personas que nos vamos a divertir al Casco Viejo. Sí. Estamos por la noche allí, venga copa tras copa, pote tras pote, bueno, desde las 5 de la tarde, desde las 7 de la tarde, y estamos hasta altas horas de la madrugada y ahí hay muchas personas que viven, niños que tienen que dormir. Entonces, bueno, me hacía mucha gracia como ponía en la calle, ¿no? Una especie como de bocadillos allí en un edificio que era como un diálogo de las personas que podían estar allí tomando copas y luego debajo ponía Ayuntamiento de Pamplona, queremos descansar o algo así, un mensaje de este tipo. Sí, recientemente estuvieron varios vecinos precisamente que forman parte de la asociación que tratan de, bueno, pues hacer compatible vivir en el Casco Viejo y disfrutar en el Casco Viejo, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, este es uno de los ámbitos claros donde se puede aplicar la mediación comunitaria, que es en el uso de los servicios comunes, públicos, ¿no? En los que todos tenemos que disfrutar y participar, pero claro, haciendo un uso pues racional, ¿no? Todos nosotros. Luego, otro ámbito, por ejemplo, es el de la mediación intercultural. Estamos en una sociedad en la que, bueno, pues estamos conviviendo cada vez más culturas diferentes y esto supone que, bueno, que hay que compatibilizar, ¿no? Ciertos engranajes, pues porque tenemos costumbres muy diferentes unos de otros y, bueno, los que estamos aquí pensamos que lo nuestro es lo que vale, pero el que llega también quiere decir, oye, mira, y esto mío, ¿por qué no va a valer? En fin, entonces todo este tipo de cuestiones es lo que aborda desde la prevención y también para resolverlos la mediación comunitaria. La mediación sanitaria, por ejemplo, es otra de las mediaciones que se incluyen dentro de la mediación comunitaria porque tiene que ver en la relación de un ciudadano con la administración pública, en este caso en el ámbito de la sanidad, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un poco el abanico, ¿no? de cosas que se podrían trabajar a través de la mediación comunitaria. ¿Y qué instrumentos se emplean, ¿no? ¿O qué técnica o qué estrategia para tratar de resolver problemas, desde luego, bien difíciles, como puede ser la convivencia en el casco antiguo que has citado, o en el ámbito de la salud, o entre vecinos que no se ponen de acuerdo con el ascensor, o con los ruidos, o con otro tipo de obras que supondrán una derrama y un precio, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Aquí no le ha pasado eso alguna vez, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto hay muchas formas de hacerlo. Normalmente son los ayuntamientos, las administraciones locales, las que pueden proveer de servicios de mediación a los ciudadanos para que antes de llegar a un juzgado a poner una denuncia por cualquiera de estas cuestiones, intentarán resolver a través de un mediador comunitario, ¿vale? Este tipo de cuestiones. Luego veremos en un pequeño vídeo que tenemos un ejemplo de esto, ¿no? De un conflicto entre vecinas, por ejemplo. Entonces, lo pueden hacer también formando, por ejemplo, a los técnicos, a los políticos, en sistemas de resolución de conflictos y de mediación, y también formando a la ciudadanía. ¿Para qué? Para la prevención. No todo tiene que ser resolver el conflicto cuando ya ha sucedido, que esto se podría hacer a través de un mediador comunitario, sino también preparando a las personas que están en la administración local para que ellas mismas ya, desde antes, sepan, por ejemplo, preguntar a la ciudadanía. Claro, ha cambiado una sociedad muy avanzada. Exactamente, ¿no? estamos en una sociedad muy avanzada en la que ya el ciudadano no tiene que ser una persona que recibe de forma pasiva servicios que la administración le da. Por favor, que la administración pregunte a la ciudadanía qué servicios necesita y que el ciudadano diga a la administración qué necesidades tiene y que dé ideas de cómo se podrían solucionar. Esto implica la participación educativa y esto daría lugar a una mucha mejor convivencia, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Te parece, Magali? Eso bueno, tenemos un vídeo que no tiene una calidad excesiva técnicamente, efectivamente, pero sí que el contenido es ilustrativo de lo que estamos comentando, ¿no? En este caso de la mediación comunitaria, que es el tema que
abordamos hoy con la mediadora Magali Marrodán. Vamos a ver unos minutos y luego lo comentamos. Mucha precisión, tómese su tiempo, que no hay ninguna prisa, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, mi nombre es Naima Márquez, soy soltera, tengo un hijo de 6 años y lamentablemente, estaba estudiando la carrera de contabilidad, pero no la pude terminar debido al embarazo. El papá de mi hijo nos pasa una pensión alimenticia, pero es muy poca debido a que el trabajo en el que él está no es muy bien remunerado. Entonces yo me dedico a la alfarería, que es un oficio que me enseñó mi madre desde que yo estaba pequeña, y pues la verdad lo sé hacer bien. Hago jarrones para encargos o para venderlos, y pues me alcanza para cubrir las necesidades, ¿no?, de mi hijo, la escuela, las mías, la casa. Y lo que pasó es que hace aproximadamente como 2 semanas, ese día estaba lloviendo y yo necesitaba salir a la tienda a comprar leche para mi hijo, que ya no tenía, y otras cosas, pero yo estaba en el salón trabajando con mis jarrones y mi material, y cuando dejó de llover yo dije que iba a salir a la tienda, y pensé que me iba a ser más fácil dejar la puerta abierta para que yo saliera a comprar. Fui a la tienda, mi hijo estaba durmiendo, así que yo aproveché y fui a la tienda y fui a comprar la leche, y tardé ahí aproximadamente unos 20 minutos. Cuando regresé, como había dejado la puerta abierta, vi que todo mi material estaba en el piso, los jarrones que ya había hecho estaban rotos, el material, como ya le dije, en el piso, y ese material pues ya no lo puedo volver a utilizar, ya no me sirve para hacer jarrones, que ese material me servía aproximadamente para hacer 10 jarrones más, y pues entonces ya no servía, ya no lo podía utilizar. Por lo cual yo salí de la casa tratando de buscar alguna respuesta. Empecé a buscar en la calle, y a la tercera casa vi que del otro lado de la acera estaba un perro, y cuando vi al perro estaba todo sucio y reconocí que era el perro de mi vecina. Y entonces me acerqué hacia donde estaba el perro y empecé a hablar con ella. ¿Cómo puedes saber tú que el perro, mi perro fue el que entró a tu casa solamente porque estaba sucio? Señorita Genever, por favor. Recuerde que una de las reglas era dejar hablar al otro. Usted va a tener su momento para decir su versión. Continúe, por favor. Bueno, y como le decía, entonces vi que el perro se estaba limpiando, se lamía las patas y la parte inferior del cuerpo. Estaba manchado, y pues del color que estaba el perro era... Bueno, para mí fue obvio que él era el que había entrado a la casa y hizo todo el desastre en mi salón. Entonces, pues yo fui a casa de la señora a intentar hablar con ella. Así fue todo. Ok. Señorita Balam, ¿puede usted contarme su versión del asunto? Bueno, ese día yo me encontraba cocinando en mi casa. Entonces me fijé que mi perrito no estaba en mi casa, por lo que yo salí a buscarlo. Lo encontré en la puerta de mi casa. En ese momento me fijé que la señora venía caminando hacia mí de una manera muy, muy agresiva, con su cara muy molesta. Entonces yo, por mi seguridad y pues la de mi perrito, lo agarré, lo levanté y y cerré la reja de mi casa. Estaba yo caminando, en eso llega la vecina y me empieza a decir que supuestamente mi perro había entrado a su casa y que le había hecho un desastre en su estudio, simplemente porque mi perro estaba manchado, cosa que ese día estuvo lloviendo y pudo haberse metido en algún charco o en algún lugar para mojarse. O sea, a mí se me hace muy injusta la acusación de esta señora diciéndome que mi perro fue el que entró cuando ni siquiera lo sabe. Okay. Antes de continuar, quisiera hacerle unas preguntas a usted. Sí. ¿De acuerdo? La primera pregunta, ¿usted suele dejar su establecimiento abierto? No, licenciado, lo que pasa es que le repito que yo ese día necesitaba salir porque mi hijo ya no tenía leche. Entonces necesitaba ir a la tienda, y como había estado lloviendo, en un momento que calmó la lluvia, yo dije voy a salir y voy a dejar la puerta abierta por si la lluvia vuelve a caer, se me va a hacer más fácil entrar a la casa, ya no me mojo ni se mojan mis cosas. Bueno, pues ahí tenemos el caso, ¿no, Magali? Sí, sí. ¿Cómo se puede resolver esto? Ahí tenemos la figura del mediador, las dos vecinas con este problema de desórdenes en la casa, una piensa que es el perro de la otra dice que no, y el final, ¿cómo se puede resolver? A ver, lo que yo intentaba hacer, ¿no? plantear un poco con este ejemplo, ¿no?, que aunque, como decimos, no es de mucha calidad, es que muchos problemas cotidianos, como puede ser que esta vecina se va a comprar algo, leche para su hijo, y deja su negocio abierto, ¿vale?, y el perro de la otra entra. Entonces,
cómo cada una de ellas está en su posición. Esto puede pasarnos a cualquiera, como Sí, los sí. perros que ladran cuando se les deja solos y se va a trabajar el dueño. Claro. Hay otra persona que está en casa, entonces todo ese tipo de problemas uno los puede denunciar o puede echar mano de un mediador comunitario que le ayude a solucionar. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que el perro de esta señora, de una de ellas, le rompe todos los jarrones, porque esta Claro. chica se dedica a la alfarería Sí, sí. y además le destroza todo el material. Y la otra, lo que ocurre es que dice, claro, se va a lo radical, es decir, quiero que usted me pague todo el material que me ha Claro. destrozado, quiero que me dé el material para poder trabajar y además una indemnización por los daños y porque yo he estado 2 semanas sin poder trabajar. Claro. Entonces, claro, el mediador a través de preguntas les hace llegar a las dos a cuál podría ser una solución en el punto medio. Y al final termina el vídeo que la señora que el perro le ha destrozado el material a la otra sí que realmente le paga el material y los jarrones para que ella pueda seguir trabajando, Sí. pero la otra dice, bueno, y no hace falta ni que me limpies la casa ni que me des una indemnización. Y llegan a un punto medio. ¿Por qué? Porque ambas pueden entender que una ha dejado la puerta abierta sin querer y que el perro del otro se ha escapado. Si lo radicalizamos, realmente ese conflicto va a ir a más. Y estas vecinas van a estar a la gresca posiblemente toda su vida y tienen que convivir. Entonces, Claro. en cambio, a través de una Bueno, quizá mediación lo se ha podido difícil, solucionar. Claro, Magali, ¿no? lo difícil será tomar esa decisión, ¿no? Bueno, no nos entendemos, realmente tenemos posturas encontradas, se enconan un poco los ánimos, pero vamos a tomar esa decisión de acudir a un mediador, que un profesional ayude un poco a dirimir estas circunstancias, ¿no? Eso es. Ahí está el quid de la cuestión. La mediación comunitaria hace que el ciudadano coja una actitud activa ante las cosas. Yo participo para dar mi opinión sobre cómo creo que puedo solucionar las cosas que me competen como ciudadano. Sí. Entonces, en vez de quedarme en mi casa enfadadísima y poner una denuncia, cojo y acudo a un mediador y lo que hago es intentar solucionar. Igual cuando no hay conflicto, sino para poder solucionar cosas que vemos que están sucediendo pues, en nuestro barrio, en nuestra ciudad o lo que sea. Yo creo que es algo muy, muy interesante y bueno, que lo que implica es una colaboración y una cooperación. Y en esta sociedad, tal y como vamos, creo que nos va a hacer muchísima falta. Desde luego que sí, ¿no? Magali, hoy vamos a hablar mucho de eso, de participación ciudadana, de cooperación, porque luego llegan los candidatos a ser alcaldes del Valle de Hues, en este caso, y seguro que hablarán de participación ciudadana, ¿no? Entre otras cuestiones. Magali Marrodán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Un placer, a vosotros, como siempre. Amaya. Gracias. Bueno, ahora seguimos. Si yo fuera presidente, ¿qué harían ustedes si fueran presidentes? Es la pregunta que se formula en el programa que podremos ver esta noche y del que nos ofrece un avance nuestra compañera Paula Fernández. Vean. Buah, presidente de Navarra, del gobierno de Navarra. Pues no sé, yo un poco en plan egoísta, pues no sé, con el tema de las personas que a partir de los 45 por ahí que se quedan en el paro, todo el tema este del reciclaje y todo esto, pues sí que lo tendría en cuenta, sí, sí. El trabajador yo creo que está siendo el pagano de la crisis. En estos momentos, cuando hablamos de reactivar la economía, de todas, la banca tiene que devolver hasta el último céntimo de todo lo que ha recibido de ayudas públicas. Y no solamente eso, sino que yo, si fuera el Estado en este caso, les cobraría intereses. Hombre, yo lo que sobre todo sí mantendría, incluso incrementaría, son las ayudas al sector al sector educación y sanidad. Para mí son básicos hoy en día. Y luego, evidentemente, desde mi punto de vista, la agricultura, el sector primario hay que apoyarlo porque no puede desaparecer. ¿Cómo conseguís sobrevivir con 500 euros pagando de alquiler 300? Me sobraba 150 pagando la luz, el gas no lo pago porque no puedo, pues el resto para cierrar el mes. ¿Lo habéis pasado mal? Mal. Me gustaría sobre todo pues, hacer mucha inversión en investigación y desarrollo. Tal y como contaba el astronauta, decía que todo lo que hemos invertido en batallas, en guerras, si lo hubiéramos invertido en otro tipo de investigación espacial, ya estaríamos ahora mismo viviendo en otros planetas. Bueno, pues si yo fuera presidente, esa es la pregunta que se formula en este programa y que nos hará reflexionar esta noche. Seguro que sí. Les invito a que vean el programa y que sigan con nosotros porque ahora hablamos de libros de una autora, compañera nuestra, periodista de profesión, ha trabajado en diversos medios de comunicación y se estrena como escritora en un thriller psicológico que se ubica en Navarra. Sin retorno, es el libro de Susana Rodríguez Lezaun. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Encantada, un placer. Bueno, una historia que nos lleva a Roncesvalles, a Pamplona, a diferentes lugares de Navarra, novela negra. Sí. Bueno, cuéntanos
¿Cuál es la historia? La historia son dos historias. La historia de Sin Retorno comienza con la historia de una mujer maltratada que decide terminar con los malos tratos utilizando la violencia también. Sí. Y la historia de un asesino en serie que actúa en Roncesvalles, en el Camino de Santiago, y bueno, pone en aprietos a varios peregrinos. Sí. Bueno, pongamos nombres a los protagonistas. Bien. Irene Ochoa, por ejemplo. ¿Quién es Irene Ochoa? Irene Ochoa es una mujer cómo es? De unos 35 años, es una emprendedora que ha hecho su vida, ha hecho sus negocios, que es, bueno, es feliz, que lleva toda su vida trabajando y que contrae matrimonio con Marcos Bilbao, un abogado que, bueno, en un momento dado las cosas no le van bien y comienza a beber, entra en una espiral de alcoholismo y comienza a maltratarla. Para dar salida a su furia, la descarga contra ella. El problema es eso, que ella decide que es un pulso del que ella tiene que salir victoriosa y decide caminar. Después está David Vázquez, el inspector David Vázquez, sí, que será el encargado de investigar el incendio en el que Marcos Bilbao fallece. Y además será el responsable de encontrar al culpable de los asesinatos en Roncesvalles. Esos son los dos pilares de la novela. Sí. Luego hay una serie de personajes secundarios, muchos, cada uno con su voz, con su historia, con sus peculiaridades, que nos ayudarán a entender y a conocer mejor todo lo demás. Claro, bueno, apuestas por el género de novela negra, ¿no? Que es el género por excelencia desde tu criterio, ¿verdad? Desde tu gusto duda, más especial, ¿no? Para y mí Manuel Vázquez Montalbán y a mí sus es lo que casos, me gusta muchísimo. ¿no? Te han influido mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La elección del apellido fue inconsciente, pero realmente si tú ves el lugar en el que yo trabajo, al lado hay una estantería llena de libros y los primeros que hay son 4 seguidos de Manuel Vázquez Montalbán, con las aventuras de Pepe Carballo. Entonces, realmente el inconsciente me traicionó a la hora de escoger el apellido del protagonista, porque no lo dudé al elegir el nombre, pero no el apellido, lo tenía claro. Y después me ha gustado muchísimo Agatha Christie, aunque luego, bueno, se ha intentado denigrarla, pero yo he disfrutado tanto con las novelas de la dama del género negro que las volvería a leer y espero que mis hijos las lean algún día porque son una maravilla. Me gustan mucho los autores suecos, me parece un descubrimiento la novela sueca. Y los americanos. Es totalmente diferente a la novela que se hace ahora, pero es muy bien, está muy bien. Muy Susana, y Navarra como escenario, ¿no? Estamos viendo que Navarra, desde luego, tiene rincones que a los escritores os hacen pensar, disfrutar, bueno, imaginar en posibles historias complicadas, ¿no? ¿Qué tiene Navarra en ese sentido? En mi y caso, el Camino de Santiago muy especialmente, ¿no? Es mágico. El Camino de Santiago está imbuido desde siempre de un misticismo, de unos misterios, de unas leyendas que a poco que leas, que te embarques en esa aventura, disfrutas muchísimo, pero siempre tiene el misterio. Sobre el Camino de Santiago flota un aura de misterio de la que no te puedes escapar, ¿no? Yo creo que hacer el Camino de Santiago, yo no lo he hecho, tiene que ser una aventura apasionante, tanto física como personal, ¿no? Y me atrae muchísimo, me gustaría un día tener la oportunidad de hacerlo completo y contarlo después en primera persona. Y luego Pamplona, porque yo soy de aquí, yo vivo aquí, me gusta Pamplona, se me llena la boca de hablar de Pamplona cuando salgo fuera y no puedo... Pero no tanto de los Sanfermines, porque parece que no eres muy amante de los excesos sanfermineros, no te creas, ¿no? Sí que me gusta. Yo creo que con la edad ya me he apaciguado, pero me gustan mucho los Sanfermines. El 6 de julio para mí es lo mejor, el 6 de julio es el mejor día, el 7 de julio y luego todos los que siguen. Yo reconozco que ahora a partir del 10 ya dejo de ser persona, pero me gustan muchísimo los Sanfermines, Susana, tú siempre has escrito, ¿no? Has trabajado en diversos medios de comunicación, periódicos, bueno, conoces bien la profesión y siempre has escrito relatos, pero novela hasta ahora, es la ¿no? primera, ¿No te has decidido? Es la primera. Han sido pequeños cuentos, relatos, cosas que nunca han salido de mi casa, por decirlo de alguna forma. Es la primera novela que escribo y no puedo estar más contenta. La primera y verla publicada y en la editorial que la saca... Es un sueño hecho realidad, ¿no? Gracias. ¿Y estás en la segunda o en la tercera? Estoy en la tercera. La segunda la tengo terminada, Sí. no tiene fecha, no tiene nada.
y estoy trabajando en la tercera. ¿Y qué temas te interesan? ¿Los temas sociales? Yo soy abordas la violencia periodista, machista, sí, es uno de los temas, claro, desafortunadamente, que son noticia casi todos los días, ¿no? Es lamentable, sí. Como periodista, yo vivo rodeada de la realidad y de la actualidad, entonces los temas que a mí me influyen son los que están de actualidad. Lamentablemente, los malos tratos, y en la segunda novela trato temas un poco más sociales, el mundo financiero, el mundo del drama de los desahucios, los movimientos sociales desde el 15M, la solidaridad ciudadana, que a mí me parece, me devolvió el optimismo, ¿no? En la fe en el ser humano. El ver las muestras de solidaridad que había con personas desfavorecidas en situaciones muy difíciles me fue muy agradable. Sí. Susana, tus potenciales lectores o lectoras, ¿quiénes son? ¿A quién miras con especial atención como público? Gente como yo, una persona que disfrute con una buena historia, que le guste, que le atrapen y que le retuerzan las tripas hasta descubrir quién es. Quiero que jueguen conmigo, que intenten ser más listos que yo, que con las pistas que yo les doy intenten descubrir al asesino antes de que yo le ponga nombre y apellido. Sí, ¿dónde está la línea del bien y del mal, no? Es También muy te preguntas difícil, ahí, claro, ¿verdad? porque tú ten en cuenta que el primer asesinato lo comete una persona como tú o como yo. Es una persona llevada al límite. ¿Qué somos capaces de hacer cuando llegamos al límite? Esa pregunta depende de muchas cosas la respuesta, pero yo creo que podremos hacer de todo. Llevados al límite, el ser humano es a veces sorprendente y no siempre para bien. Bueno, Irene Ochoa, atrapada en un callejón sin salida, de ahí parte esta historia que tiene como marco y escenario Navarra, el Camino de Santiago muy especialmente, y Roncesvalles, ¿no? Un inspector de por medio, una historia de pasión. Susana Rodríguez Lezón, te deseamos muchísimas gracias. Que tengas mucho éxito, desde luego en esta primera novela y en las siguientes, ¿no? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, que la presentas, por cierto, esta semana. Sí, estaré en la Feria del Libro el 2 de junio. Perfecto, esta semana, bueno, a la siguiente. Enseguida, después de las elecciones, eso ¿no? es, Para relajarnos un poco, ¿verdad? Por favor, sí. Gracias, Susana, gracias por acompañarnos. A vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, seguimos ahora con la actualidad económica. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Y les damos la buena noticia económica que nos permite aludir a Volkswagen Navarra, que va a contratar a 200 personas entre junio y septiembre. La dirección de la factoría de Landaven ha dado a conocer hoy un aumento de la producción de 4.900 coches en los meses de verano. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Bueno, tras esa buena noticia económica vamos a hacer una breve pausa para los compromisos publicitarios y después ya saben ustedes que les invito a participar en nuestro debate municipal con el Valle de Hues como protagonista. Casi 20.000 personas viven en esta zona de Navarra. Hoy queremos saber qué pretenden los candidatos a la alcaldía del Valle para sus conciudadanos. Lo vemos después de una pausa.